Buenas tardes. Hoy domingo 9 de octubre del 2022, según el informe de INETER, a la 1:15 de la madrugada, el huracán Julia ingresó al territorio nacional de Nicaragua con categoría 1. El INETER nos informa que el huracán Julia entró en territorio nacional entre Tasbapaune, Orinoco y Laguna de Perla a la 1:15 am de hoy domingo 9 de octubre. Julia se ha convertido en tormenta tropical a eso de las 6 de la mañana y se localizaba aproximadamente a 50 kilómetros al noreste de Bluefield y a 250 kilómetros al oeste de Managua, presentando vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora, con velocidad de traslación de 26 kilómetros por hora con rumbo oeste. A medida que iba recorriendo el territorio nacional, iba disminuyendo la fuerza de sus vientos. Luego se dirigió al Ayote a eso de las 11 de la mañana y estaba a pocas horas de pasar por Santa Lucía, Boaco. Señor bendito. ¿A dónde quedó el carro, loco? El puente quiero ver. Las autoridades municipales y del Comopred informaron que en Acoyapa, Chontales, el río desbordó, obligando a la evacuación de varias familias que viven en sus orillas. También se registran deslaves, caídas de árboles de postes de energía eléctrica y en Chontales, los fuertes vientos provocados por Julia tumbaron árboles pesados que cayeron sobre el corral donde estaba el ganado. En las imágenes se ve al menos unas 6 vacas que quedaron bajo las ramas del pesado árbol. No se para, sí. En Bluefield se encuentra sin servicio de agua potable desde la madrugada de este domingo 9 de octubre del 2022. El huracán Julia provoca caídas de árboles y tendido eléctrico. El municipio sigue sin energía eléctrica y comunicación telefónica. Río Guaslala desbordado y afectando decenas de viviendas en la ciudad de Guaslala. Otro río que se desbordó es Río de Cuapa en Chontales. En Morrito, departamento de Río San Juan, las embravecidas aguas del lago Cocibolca ya cubrieron el muelle del puerto y amenazan con afectar las instalaciones ubicadas en el barrio costero. Soplan fuertes vientos en la zona de Lóbago, en Chontales, en San Pedro de Lóbago. Los fuertes vientos han arrancado los techos de algunas viviendas y negocios de la ciudad de Río Blanco. Ah, la gran música, esta huevada, el hombre. ¡No se mueva! ¡Ey, no te volé! ¡No te volé! Ay, pobre don Carlos, ¿cómo fue a hacer eso? ¡Qué desgracia, un mecate! ¡Ay, no se huele! El INETER nos informa que Julia se degradó a categoría de tormenta tropical y presenta vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora. Disminuyeron al menos en 10 kilómetros, con velocidad de traslación de 24 kilómetros por hora, disminuyendo ahí 2 kilómetros. Con rumbo al oeste, avanza sobre el territorio nacional y actualmente
se localiza su centro, aproximadamente a 105 kilómetros al noreste de Managua. La tormenta tropical Julia presenta una trayectoria por los siguientes lugares: Camoapa, Teustepe, Tipitapa, San Francisco Libre, León y saliendo al Océano Pacífico por Corinto. A medida que se acerque a cada uno de estos lugares, incluyendo la ciudad capital Managua, los pobladores sentirán un incremento en los vientos y un aumento en la intensidad de las lluvias, por lo que se recomienda tomar las precauciones pertinentes. Al salir a aguas del Océano Pacífico, probablemente en la primera mitad de la noche del domingo, Julia podría fortalecerse nuevamente a medida que se aleje de nuestro territorio. INETER continúa monitoreando de cerca la evolución de este fenómeno y estará informando de los cambios que ocurrirán hoy. Soy Danilo Barajón. Estaremos pendientes de más informaciones. Se fueron la paranda. Se llevaron la paranda. Se fueron la paranda. Y no sabemos si fueron el mero puente, todavía no se sabe, pero la paranda sonaron ahí ahorita. En la paranda de abajo se fueron, ¿no? La paranda de la parte de abajo se metió el puente. Ahorita en el río Mico, aquí en la entrada a San Pedro. El problema es que son los palos, ¿verdad? Oye, afuera. Se le va a arrancar el piso. Ahí vais allá, Se va. Los niños. ¡En uno! Adiós después. Adiós preescolar, primera de preescolar. Se le fueron las chinelas. Adiós. ¿Qué te pasa?